Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Focos. El viernes 11 de septiembre se conoció el fallo en la Audiencia Nacional de España contra el ex viceministro de Seguridad de El Salvador, Inocente Orlando Montano. El tribunal lo declaró culpable por el asesinato de carácter terrorista de 5 sacerdotes jesuitas en la UCA en 1989. Esta condena es histórica, pues es la primera vez que un miembro del alto mando militar es declarado responsable por la masacre. En Prisma les contamos más detalles de la sentencia. El viernes 11 de septiembre de 2020, en una resolución judicial histórica, a 31 años desde la masacre de la UCA, la Audiencia Nacional de España condenó al ex viceministro de Seguridad Pública, Inocente Montano, a 133 años de prisión por los asesinatos de los 5 jesuitas españoles en este hecho. Por la autoridad que nos confiere la Constitución española y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, hemos dictado sentencia por la que fallamos que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista. El proceso judicial contra Montano inició 12 años atrás con una querella en España que buscaba justicia por la masacre cometida el 16 de noviembre de 1989, cuando un comando del batallón Atlacat asesinó a los sacerdotes jesuitas y 2 mujeres. En 2011 y 2016, el juez español Eloy Velasco giró órdenes de captura para 17 militares salvadoreños que habrían planeado o participado en la masacre, pero la Corte Suprema de Justicia salvadoreña negó la extradición de los mismos. El único que fue capturado fue Orlando Montano, que residía en Estados Unidos y fue llevado a España en 2017, acusado como autor intelectual de la masacre en la UCA. Aunque la sentencia concluye que se cometieron 8 asesinatos, legalmente España solo podía condenar por la muerte de los 5 ciudadanos españoles, ya que el tribunal estadounidense que aprobó la extradición lo hizo solo si se reducía el caso a las víctimas de nacionalidad española. Montano y sus defensores alegaron durante todo el juicio que él, desde su cargo, no tenía poder de decisión alguno, un argumento que repitió hasta el último día de audiencias, el 14 de julio pasado. Por mucho que las partes acusadoras repitan que las funciones del viceministro eran de aspecto operativo sobre la policía, no es así. Las funciones del viceministro de Seguridad Pública eran administrativas sobre la policía, no operativas. En cualquier caso, entendemos que procede la absolución de mi representado y no debe ser condenado. Aún así, el tribunal español llegó al convencimiento de que la masacre de los jesuitas fue planeada, acordada y ordenada por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Montano en su condición de viceministro de Seguridad Pública. El juicio que se inició hace un par de semanas aquí en España en contra de mi persona, considero que ha adolecido de muchos errores técnicos y no solamente técnicos, sino que también morales, porque se ha mentido a destajo. Aún con el descargo hecho por Montano, el tribunal determinó que este era un caso de terrorismo desde el Estado, donde los hechos se perpetraron con alevosía por un grupo compuesto por el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, miembros de La Tandona y otros altos cargos del Estado salvadoreño. Que muchas de esas versiones que se han dado sobre el conflicto, pues fueron ocasionadas no por un plan preconcebido o que se tuviera intención o deseo de asesinar a los padres. Yo pienso que fue un error grandísimo el que cometieron los soldados y como tal, pues no eximo de la responsabilidad pues al alto mando, eximo de la responsabilidad a todos los que hemos sido mencionados por la Comisión de la Verdad. El tribunal, después de casi 2 meses de deliberación, dio a conocer su veredicto.
Condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los 5 delitos de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años. Además de la pena de cárcel, Montano también fue condenado a pagar los gastos de la acusación pública y de los querellantes. Montano y sus defensores todavía tienen 5 días para interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España para evitar la condena. La sentencia es muy sólida, la sentencia está fundamentada, utiliza argumentos muy sólidos para decir el por qué llega a la prueba. Construye perfectamente como una coautoría mediata la autoría del señor Montano. Construye perfectamente el por qué es un terrorismo de Estado y cómo se enmarca en el contexto que se estaba produciendo entonces en aquel contexto de conflictos no internacionales en El Salvador o de guerra civil. Esta solidez de la que habla el abogado le da la seguridad de que la sentencia quedará en firme. Yo creo que es muy difícil que la defensa de Montano pues, pudiera tener éxito ante un hipotético recurso de casación, que por supuesto está en el perfecto derecho, como cualquier justiciable, de hacer uso del mismo. Bienvenidos a la entrevista de Focos. Gracias por acompañarnos en este espacio también. Hoy vamos a conversar sobre las perspectivas para 2021 del Partido Demócrata Cristiano. Y para eso quiero dar la bienvenida a este espacio al diputado Rodolfo Parker. Él es además secretario general del PDC y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Diputado Parker, gracias por acompañarnos. Karen, muchísimas gracias a usted, a Focos, a todo el equipo por el espacio que nos brindan. Muchas gracias. Diputado, en una entrevista que le hicimos en Focos en 2018, usted decía que aunque el PDC tuviera una fracción muy pequeña en la Asamblea Legislativa, el rol de la fracción era acercar posiciones y construir consensos. ¿Por qué ha cambiado su visión sobre el papel del PDC en la Asamblea Legislativa? Y le pregunto esto porque en los últimos meses lo hemos visto a usted particularmente asumiendo una posición de mucha más confrontación y oposición con respecto al Ejecutivo. ¿Por qué ha cambiado su visión sobre el rol del PDC en la Asamblea? En lo absoluto, Karen. Primero, como es difícil hablar en primera persona, pero nuestro ADN es de diálogo, de construcción, de franca concertación, sobre todo cuando se trata de cosas de Estado. Así nos hemos visto desde que tenemos memoria en cuanto a nuestra participación individual, personal, en las cosas del país y no digamos en el accionar en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento. Lo que ha ocurrido en este último año, desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, es porque, no sé, yo me miraba un día de estos en forma surrealista, como que si estaba en una cancha de fútbol, cayendo una gran tormenta, con la pelota allí en mis pies y teniendo que jugarla, y pues un equipo agresivo queriendo venirse encima con golpes y zancadillas, y yo tener que jugarla y por ratos hasta sinceramente solo. No es un espíritu confrontativo lo que ha invocado en nuestro trabajo en este último año. Ha sido una conducta, una actitud muy lejana a los procesos de construcción y más bien en la búsqueda de someter a los adversarios
y que conste, no viéndoles como adversarios, sino que viéndonos, para hablar más concretamente, ellos a nosotros como enemigos. Y hemos tenido que actuar en defensa de la institucionalidad, hemos tenido que actuar en defensa de la transparencia ante conductas concretas y acciones concretas, tangibles, en dirección a no ser transparentes, en dirección a querer imponer ideas, en dirección a querer destruir lo que hay construido en materia de institucionalidad en el país. Es decir, no hemos tenido opción, no hemos tenido opción. Que yo me he sentido cómodo. Yo no me he sentido cómodo en lo absoluto. Es más, nosotros no acompañamos al candidato en ese entonces, Nayib Bukele. Teníamos la convicción de que era mejor alternativa a otra. Ganó esta, pero desde el momento que ganó, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por trabajar país. Y realmente estábamos prestos y hemos estado prestos siempre a ello. Pero cuando se vino desarrollando una conducta agresiva también a la libertad de expresión, Karen, y no lo digo pero también a la libertad de expresión, una conducta agresiva permanente hacia sus adversarios convertidos en enemigos. Y permíteme decir una cosa, Nayib Bukele desarrolló toda su campaña cuando era candidato, aprovechando la frustración acumulada, el desencanto acumulado de los salvadoreños en general, y de eso creó su plataforma para ganar la elección, polarizando, golpeando, ofendiendo, insultando, pero igual a la presidencia. Y el problema es que siguió exactamente con la misma plataforma, como que entonces su idea era no construir, sino que él crecía según su propia medición, conforme golpeaba a los mismos de siempre, etcétera. Y eso es lo que marcó el camino, de tal manera de que no ha sido que nosotros como democracia cristiana hayamos cambiado de actitud. Nos ha tocado jugar el rol que estamos jugando en defensa del país, no con la intención de bloquear, no con la intención de obstruir, no con la intención de oponernos por oponernos, Karen. No es nuestro ADN, y dimos muestras claras, por ejemplo, cuando se abrió aquel espacio del periodo de negociación para lo que podría haber sido una muy buena ley, una muy buena normativa para el combate de la pandemia y salir unidos como país a hacerle frente. El país entero fue testigo. ¿Y qué es lo que realmente frenó esa normativa que era buena para el país, para el bien común? Lo que frenó era de que no querían rendir cuentas y que simple y sencillamente no querían ningún proceso de fiscalización de sus actuaciones como gobierno. Ahora, diputado, veamos, el presidente Bukele, en su discurso público, defiende algunas posiciones que parecen muy conservadoras y que podríamos decir coinciden con el ideario del PDC. Por ejemplo, la defensa de la familia, la defensa de la libertad económica. Si hay coincidencia en estas posiciones, ¿en qué están fundamentadas realmente las diferencias entre el PDC y el presidente Bukele y su proyecto político? Yo, sinceramente, Karen, por sus obras los conoceréis. Yo no me estoy refiriendo al discurso del presidente Bukele, me estoy refiriendo a sus actuaciones. ¿Qué tiene que ver el discurso del bien común, del respeto a la familia, a la vida, con ciertas actuaciones que él ha venido promoviendo? Cuando comencemos haciendo cita, Karen, de cuál es la primera responsabilidad de un presidente, de un mandatario, y particularmente de un país como el nuestro, sobre todo que viene de una guerra no tan distante. Leamos la Constitución, promover la armonía social como fundamento para la familia, como fundamento para la sociedad. El presidente Bukele, te preguntaría yo, Karen, y al país entero, ¿ha promovido la armonía para que los habitantes del país vayamos pues teniendo un nivel de convivencia, de comunidad de valores mayor? Karen, la respuesta es no. Entonces no podemos hablar con eufemismos. El presidente Bukele no ha hecho nada en dirección a unir la sociedad salvadoreña, la familia salvadoreña. Es decir, el presidente Bukele ha hecho todo por mantenerla dividida, por transmitir odio. Y eso no es el camino correcto. Ahorita se está viviendo un periodo de estrés social y de tensión social y de incertidumbre en lo que respecta al futuro, como quizás nunca se había vivido en la historia, Karen.
como nunca se había vivido en la historia. Y pongámoslo en este plano. El presidente Bukele ha contado con todos los recursos del mundo, con el presupuesto más grande de la historia del país, para poder construir, para poder solventar problemas sociales que otrora no se hubieran podido solventar, ahora, o no se hubieran podido completar los círculos de solución. Ciertamente, en todos estos años, digamos, usted está en la Asamblea desde el 2003 y nunca lo habíamos visto asumiendo a usted un discurso tan confrontativo en la Asamblea. Karen, pero es que yo te tengo que interrumpir. Define confrontativo. Para yo poder, pues, tener interlocución contigo. Define confrontativo. En este caso particular, un discurso que marcadamente está siendo contestatario de las posiciones del Ejecutivo. A eso me refiero. Contestatario en el sentido de que si ellos no son transparentes, yo te preguntaría, en vez de quedar callado, puede salir en defensa de la transparencia. Si a eso le vamos a llamar confrontativo, Karen, estoy de acuerdo con usted. Perfecto, he sido confrontativo. A lo que voy es que nunca lo habíamos visto en ese rol. Pero yo no siento que ha sido una conducta confrontativa de mi parte. Ha sido una conducta consecuente con lo que me manda la Constitución y el ejercicio de mi cargo. Y también los principios de mi partido. Lo que menos podía haber hecho yo es quedarme callado, sobre todo después de hechos de ruptura de la República, como ocurrió con los sucesos del 9 de febrero. Diputado, es decir, alguien como yo, viniendo de donde vengo, con los bagajes de responsabilidad acumulada, habiendo participado en todo el proceso de paz, habiendo coordinado la ejecución de los acuerdos de paz, ¿me iba a quedar yo callado? ¿Iba a ser esa la actitud decorosa y coherente de mi parte? Absolutamente no. Yo tenía que salir en defensa de los intereses del país, de tal manera de que no ha sido una actitud confrontativa, ha sido lo que yo me he visto obligado a accionar a partir de la conducta de Nayib Bukele y de su gabinete, si es que a estas personas se le puede llamar gabinete de gobierno. Ahora, diputado, veamos, hablemos sobre la postura institucional del PDC. Hemos visto, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa el diputado Reinaldo Carballo sí ha acompañado algunas posturas del Ejecutivo. Esta postura, digamos, del PDC de exigir cuentas al Ejecutivo, ¿diría que es compartida institucionalmente por su partido? Absolutamente, es decir, partamos de que la institucionalidad partidaria no es nada más la fracción legislativa, Karen. Nosotros tenemos una comisión política, tenemos una institucionalidad muy deliberante que discute, hay personas con mucha experiencia, personas muy comprometidas con su país y esas discusiones son permanentes. Cuando yo adopto una posición es porque esa es la línea institucional del Partido Demócrata Cristiano. Y te quiero recordar algo. El Partido Demócrata Cristiano podrá tener ahora determinado número de diputados, pero a nivel mundial es una organización bastante grande. Nosotros también mantenemos un contacto permanente con nuestros colegas de otras latitudes. Hemos venido acompañando nominalmente la Junta Directiva de la Organización Demócrata Cristiana de América por muchos años. Yo he sido vicepresidente en distintas ocasiones de ODCA. Estamos en Internacional Demócrata Cristiana también, o Internacional Demócrata de Centro, hoy presidida por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien preside la organización regional, Juan Carlos de la Torre, en nacionalidad chilena. Es decir, y nos mantenemos en permanente contacto. Ahora, todo esto representa la institucionalidad del Partido Demócrata Cristiano. Pero Rodolfo Parker actúa con base en esa institucionalidad, y si un diputado, tú mencionabas uno de ellos, tiene sus propias posiciones, serán posiciones individuales, y nosotros las hemos venido respetando, como es hecho notorio, pero no significa de que la institucionalidad del partido esté comprometida por la posición de una persona. Nosotros representamos la institucionalidad del Partido Demócrata Cristiano con todas esas características, con todos esos matices, con todos esos principios y con todas estas relaciones. En 2018, en la entrevista que yo estaba mencionando en Focus, usted, por ejemplo, en ese momento no descartaba una alianza con el presidente Bukele para 2019. Finalmente se sumó el PDC a la candidatura de Carlos Calleja en Arena. ¿Se equivocó el PDC en esta decisión? Si me hubieras preguntado una semana después de la elección, yo te hubiera tenido que contestar, pues no estoy tan seguro. Ahora yo te puedo asegurar, pero en un 100%, de que la decisión nuestra fue correcta en el momento que acompañamos una candidatura distinta a la del actual presidente.
¿Por qué en el 2000? Sin lugar a ninguna duda. O sea, si me preguntas, Karen, aún cuando pues, perdimos nosotros, habiendo presentado lo que considerábamos una mejor opción a través de Carlos Calleja en su momento, en nuestro interior, y discutimos también esto, y en lo personal, bueno, hombre, es un joven, esperemos que pueda caminar. Le dimos el beneficio de la duda, estábamos observantes, expectantes, pero con el deseo de que se pudieran hacer cosas por el país y que pudiéramos ir cerrando tantas cosas no resueltas que realmente se han venido dando a través de los últimos años. Pero mira qué fiasco el que nos hemos llevado. Es decir, esa esperanza que nos brindó, que aunque hubiéramos perdido en la elección nosotros con nuestra opción, pues era un hombre joven que representaba una nueva generación, podía entonces rodearse de buenas personas y hacer lo que quizás otros no hubieran podido de la mejor manera realizar. De acuerdo. Pero, Karen, nada de eso se habría dado. O sea, si iban a hacer historia, esto fue un engaño para el país. El presidente Bukele ofreció mucho, pero igual mintió muchísimo, y esta es hora que todo lo que habría él dicho se fue al traste desde el momento que ha demostrado con todas sus actuaciones que lo que quiere es más y más dinero, sin ningún tipo de control, y más poder, sin ningún tipo de control. Eso, Karen, no tiene nada que ver con el ADN de un partido que defiende la vida, la familia, el bien común y el Estado de Derecho. Nada que ver con el Partido Demócrata Cristiano, nada que ver con nuestros principios. Vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos en esta entrevista con el diputado Rodolfo Parker. El Partido Demócrata Cristiano, PDC, es uno de los partidos con más antigüedad en la política salvadoreña. Fue fundado en noviembre de 1960 como un partido de oposición a los gobiernos militares de la época. Fue parte de la coalición de centroizquierda de la Unión Nacional Opositora 1 en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, consideradas fraudulentas. En plena guerra, alcanzó su mejor resultado histórico, al llevar a la presidencia a Napoleón Duarte en 1984, y 33 diputados de 60 escaños en la Asamblea Legislativa en 1985, en la llamada Aplanadora Verde. A partir de esos triunfos, la democracia cristiana ha reducido su caudal de votantes. Fue desplazado por Arena y el FMLN en los posteriores comicios, y en la posguerra ha jugado un papel secundario en la política nacional. Tras la firma de los acuerdos de paz, ha pasado de tener 18 de 60 diputados en 1994 a tener una bancada minoritaria con solo 3 de 84 en la actual legislatura. El PDC pasó de ser oposición a facilitar en muchas ocasiones la gobernabilidad legislativa de Arena y el FMLN, partidos que administraron el Ejecutivo hasta 2019. Desde inicios del siglo, su máximo representante ha sido Rodolfo Parker Soto, un sexagenario abogado y notario, candidato presidencial en 1999, actual secretario general del partido y diputado en la Asamblea desde el 2003. Parker fue asesor jurídico de la Comisión de Honor de la Fuerza Armada en 1989, y la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas lo señaló como cómplice del encubrimiento de la investigación del caso Jesuitas. De acuerdo a la plataforma Poderes del periódico El Faro, Parker forma parte de los 10 parlamentarios con mayor patrimonio en la Asamblea, según su declaración patrimonial de toma de posesión presentada a la Corte Suprema en 2015. Con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo, Parker ha sido uno de los más férreos críticos de la forma de gobierno del presidente, a quien ha calificado como autoritario y con poco interés por la transparencia. Para las elecciones de 2021, Parker correrá nuevamente como diputado en la casilla número 1 de San Salvador, un puesto probablemente ganador. En la segunda casilla se ubica Zulen Ayala, abogada activa en redes sociales, y por el Departamento de la Libertad, Juan Marco Álvarez, exdirector ejecutivo de la ONG Salva Natura. ¿Jugará un rol significativo el PDC en la próxima asamblea? Para el politólogo Álvaro Artiga, la llegada de nuevas ideas al legislativo puede provocar un efecto cascada
que desplace a los partidos minoritarios. Y el PDC tiene todavía más dificultades, ¿verdad? Porque si los otros que tienen más votos, ¿verdad? Son desplazados por los dos primeros, digamos, hasta ahora, entonces lo que puede ocurrir más bien es que el PDC, el Cambio Democrático, realmente no obtengan diputados. Primero, para que ellos puedan obtener diputados, deberían de tener por lo menos el caudal de votos que sacaron en la última elección, que les permitió tener los diputados que tienen. Artiga concluye que si el PDC logra representación parlamentaria, sería parte minoritaria del bloque opositor y le tocaría jugar un rol de política simbólica de cara a futuros comicios. Gracias por continuar en esta entrevista. Estoy conversando con el diputado Rodolfo Parker, secretario general del Partido Demócrata Cristiano. Diputado, en el primer bloque estuvimos hablando sobre sus posiciones en la Asamblea Legislativa con respecto al Ejecutivo. Uno de los hechos que más se ha discutido en este año definitivamente son los sucesos del 9 de febrero. Y quiero hacerle una pregunta específica sobre esto. Usted que ha colaborado como profesional con la FAES y que la conoce con la Fuerza Armada de El Salvador, quisiera preguntarle si hay dentro de la Fuerza Armada de El Salvador elementos que apoyen esto que ustedes señalan como tendencias autoritarias del presidente Bukele. Lo que ocurrió el 9 de febrero es a todas luces objetable. Es decir, podría no haberse roto un plato, porque no debió nunca haber sido la discusión si se rompió la chapa o que si la llave del cerrajero. No, se pudo no haber roto un vidrio, pero se rompió la República. Y sí, conozco muy bien la Fuerza Armada. Trabajé como asesor del alto mando por 10 años. Trabajamos en el proceso de paz y el tema Fuerza Armada también fue un tema de fondo, provocó reformas constitucionales incluso, en el mismo marco del proceso de paz. Hubo momentos donde se puso en tela de juicio si la Fuerza Armada iba a continuar. Pero a lo que quiero llegar es que quedó redefinido el marco de actuación de la Fuerza Armada tras el proceso de paz y la reforma constitucional. Esa Fuerza Armada le costó sangre a los salvadoreños y el que sea permanente costó un ejercicio de muchísima, pero de muchísima racionalidad y mucha vocación democrática. Este ministro le ha venido a votar con su actuación servil. Este ministro Merino Monroy, con su actuación servil. Está votando, porque no la puedo calificar de otra manera. ¿Está votando qué? El ministro de Defensa fue interpelado y en la interpelación llegó a decir, llegó a mentir de que se había tratado de un operativo de seguridad personal al presidente de la República. Es decir, después de semejantes sucesos, tener la desfachatez de llegarle a afirmar al país, porque dejamos a la Asamblea ejerce un rol instrumental cuando realiza una interpelación, haberle llegado a decir al país con cara dura de que era un operativo de seguridad personal. Además, Karen, si nos vamos a los cimientos de lo que es la Constitución, la norma básica, las leyes de la República, la Fuerza Armada, tú conoces que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que prohíbe en forma explícita que el ejército sea utilizado para darle seguridad personal al presidente de la República. Pero entonces, vuelvo a mi pregunta. A pesar de las reformas y a pesar del paso de los años, ¿hay entonces elementos dentro de la Fuerza Armada que sí apoyan estas tendencias de carácter autoritario? Karen, yo no voy a trastocar la naturaleza no deliberante que debe de observar en todo momento el Instituto Castrense, pero sé a ciencia cierta lo que tienen que estar sintiendo y deben estar sintiendo muchísimos profesionales del Instituto Castrense, porque no puede ni debe ser de otra manera. La actuación del ministro de Defensa fue una actuación que le es reprochable a él. No tiene absolutamente nada que ver con la Fuerza Armada. No tiene absolutamente nada que ver con la institución. Hablemos de las perspectivas del PDC para el 2021. Hoy el PDC tiene 3 diputados en la Asamblea Legislativa
Y las elecciones presidenciales de 2019 se caracterizaron por una pérdida de apoyos a los partidos tradicionales, como Arena y el FMLN, que lideraban tradicionalmente, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Con este escenario, ¿cuántos diputados aspira a conseguir la fracción del PDC en el 2021? Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto de las proyecciones, Karen. Tengo presente también con ustedes, y les decía, nosotros no somos gente de apuestas. Es decir, estamos preocupadísimos por lo que está ocurriendo en el país. Estamos aquí, en este instante, presenciando pactos con las pandillas por parte del presidente Bukele. Estamos presenciando fuertísimos niveles de corrupción en las compras públicas. Tengamos presente que esta ha sido una situación que ha llevado a que los Estados Unidos de América, en cuanto a la corporación de Fomilenio, diga: ve, no podemos seguir pensando en prorrogar estos recursos de apoyo al pueblo salvadoreño, lamentablemente, a partir de que su gobierno, entiéndase la administración de Nayib Bukele, no está cumpliendo con dos metas que son fundamentales para la corporación Fomilenio. La primera, en cuanto a la transparencia, no ha pasado en la prueba, presidente Bukele. Y la segunda, en cuanto al respeto a la democracia y a la institucionalidad republicana. Pero también estamos viendo los ataques sistemáticos en contra de la libertad de expresión. Estamos viendo también, Karen, porque no podemos dejar de denunciarlo, perdona tú, no podemos dejar de denunciarlo, la constante intimidación y persecución a los adversarios políticos, que hoy día ellos los consideran sus enemigos. Yo te podría hablar en carne propia, pero no nos vamos a poder hablar en la primera persona. Pero hay intimidación y persecución política además en el país. No podemos dejar pasar la instrumentalización de la Fuerza Armada y de la misma Policía Nacional Civil. No podemos dejar pasar la adquisición de aparatos y la configuración de medios para desinformar oficialmente, incluso partiendo de la institucionalización de los troles. No podemos dejar de mencionar y de destacar el ocultamiento de la información pública. Vaya, pero en este diagnóstico... No podemos dejar de destacar, y con esto termino, pero podría seguir enunciando que el presidente Bukele ha pretendido incluso vaciar hasta el mismo texto de la Constitución y de las leyes a través de reglamentos del órgano ejecutivo. Karen, eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Y eso a qué nos lleva a nosotros como democracia cristiana? Claro que a ser combativos en dirección a que estas cosas no ocurran en nuestro país. No pudo haber existido tantos muertos. Hemos pagado un precio tan alto por la democracia, porque nos podamos expresar con libertad, hombres y mujeres libres en nuestro país, para que venga el presidente Bukele y esta gente que lo que han llegado es a asaltar las arcas públicas, a asaltar la democracia, a romper la república. No podemos andar con eufemismos. Quiero agregar y eso algo. Nos compromete como democracia cristiana a hacer los mejores esfuerzos. Y hemos tratado de presentar candidaturas que realmente enuncien por sí mismas el nivel de compromiso por su patria, el nivel de compromiso por el bien común y por el futuro del Salvador. Vaya, este diagnóstico que hace, este balance negativo que usted hace, también contrasta, por otro lado, con los altos números de aprobación que tiene el presidente Bukele y su partido político, Nuevas Ideas, entre la opinión pública. Así es que en ese escenario, esa preocupación que expresa implica la posibilidad para el PDC de perder votos en 2021. A ver, Karen, tú acabas de hacer una afirmación que yo me quisiera permitir relativizarla. Tú dices los niveles de aprobación. ¿Cuáles, Karen? Los niveles de aprobación por los que fue como presidente habría sido el 25% de los votantes en el país frente a una abstención de arriba del 50%. Los niveles de aprobación que en algún momento pudo haber tenido y ante los sucesos que han venido ocurriendo a partir de cierto momento, los sucesos que ocurrieron el 9 de febrero, solo déjame hacerte ver lo siguiente. Cuando llegamos al 9 de febrero y nosotros veníamos revisando el ranking de credibilidad que tenía el país, estábamos muy bien. Se da lo del 9 de febrero y tú miras una curva de declive terrible, de tal manera que la situación de riesgo país
cayó de tal manera que las tasas de interés que nosotros tendríamos que pagar al salir a los mercados internacionales, y para muestra un botón fuimos a colocar en el marco de la pandemia, una tragedia nacional y del mundo, $1.000 millones a pagar la tasa de interés más fuerte de toda la América Latina y más fuerte de toda la historia de nuestro país. A eso nos ha llevado la popularidad del presidente. Eso es un presidente popular, que ahora el pueblo más pobre, nuestra gente más vulnerable, es la que va a tener que terminar pagando los platos rotos de esos altísimos, entre comillas, niveles de popularidad. Es tan popular el presidente que ahora es conocido en todas partes del mundo como una persona autocrática. Es tan popular el presidente que ya empezaron a pronunciarse a diestra y siniestra. Es decir, tanto personas de izquierda como personas de derecha, de las distintas latitudes del mundo, de que es una persona que está violentando la libertad de expresión, que es una persona que está mostrando actitudes de intolerancia y que es una persona que no solo está generando regresiones democráticas, sino que además está dando muestras claras que ven camino a la tiranía. ¿Tan popular entonces el presidente Bukele? Pues hombre, Karen, más compromiso tenemos nosotros como partidos políticos, pero quiero decir lo siguiente, no solo los partidos políticos, los ciudadanos en general, y yo quiero ponerme en mi sombrero primero el ciudadano. Como ciudadano me siento y más que nunca comprometido para que esta lucha realmente haga lo propio y vaya abriendo los ojos allá donde sea necesario que se terminen de abrir. Ahora, la encuesta... Y el propio 28 de febrero tendremos entonces la fotografía completa de lo que el país necesita. Ahora, la encuesta del UDOP de medio año de este 2020, si bien registra algunos niveles de pérdida de popularidad, le sigue dando la población, de acuerdo con la encuesta del UDOP, una nota positiva. Y en esa misma encuesta se le preguntaba a las personas por quién votarían. Sí, cayó 20 puntos en esa encuesta. Claro, y solo sería pero igual bueno que tiene hagamos un nivel de popularidad fecha, importante de la el fecha presidente. de esa encuesta, Karen, de la fecha de la encuesta y de la fecha de esta encuesta de la UCA, donde ya el presidente Bukele habría caído 20 puntos, hemos tenido anuncios por lo menos cada 24 o cada 48 horas de actos de corrupción por parte de la gente allegada al presidente Nayib Bukele. A partir de la encuesta de la UCA se han venido dando sucesos de agresión, de intimidación y de ataques a la libertad de expresión que también no se habían dado con anterioridad. Vaya, pero usted como líder político... Después de la encuesta de la UCA se han dado una gran cantidad de sucesos que van a ir permitiendo que los salvadoreños, en defensa de los intereses de su país y de su familia, vayan abriendo cada vez más los ojos. Usted como líder político no prevé que en la configuración de la Asamblea Legislativa 2021-2024 es altamente probable que Nuevas Ideas obtenga un número muy grande de diputados. No estoy hablando de mayoría por sí solos, pero no prevé esa realidad de que es probable que tengan muchísimos diputados en la Asamblea Legislativa. Yo he estado revisando, Karen, a partir de las elecciones internas de los distintos partidos políticos, no solo de la Democracia Cristiana, cómo se han ido pues configurando las candidaturas tanto a nivel municipal como a nivel departamental, entiéndase candidatos a alcaldes, alcaldesas, diputados. Y soy franco, yo no voy a hablar de nombres, de personas, pero no veo que las candidaturas que está presentando el partido llamado Nuevas Ideas sean personas con compromiso de país. No lo veo. Eso lo va a calificar cada territorio, Karen, pero si tú comparas los perfiles de personas que están presentando otros partidos políticos distintos al que tú mencionas, definitivamente por sus perfiles, por sus capacidades comprobadas, por su trayectoria de vida, por su capacidad técnica, profesional, sus estudios, y llevan realmente mucho más altas calificaciones y yo quisiera pretender que también posibilidades de ser los verdaderos representantes de los salvadoreños en los distintos 14 departamentos. Ahora, de nuevo, volvamos al escenario legislativo en 2021. Entonces, usted me decía, bueno, el PDC no es un partido de apuestas, pero pensando en el 2021, pues alguna información tendrán y parte del trabajo justamente es ese.
visualizar el rol del PDC, de la fracción del PDC en el legislativo. Sí, la intención es que las personas que está presentando el Partido Demócrata Cristiano como representantes tanto a nivel municipal como, no digamos también, por supuesto, como a nivel parlamentario, se hizo un gran esfuerzo por llevar propuestas que representen lo que se considera necesario, personas de principios, personas de valores, personas de capacidades comprobadas. Y para mí fue un ejercicio intensivísimo, pero además estimulante, Karen, porque el resultado habría sido de que personas valientes dijeron, pues no tenía en mi radar, en mi proyecto de vida, participar en política y menos en política partidaria, con todo el descrédito que acumulan los partidos políticos, pero por mi país, en las circunstancias que se están viviendo, yo voy a dar el paso. Para mí, te digo, fue emocionante también. Ha sido una etapa leccionadora, pero también que me ha generado en lo personal, con todos los ataques que estoy recibiendo, pero me genera mucha esperanza. Le hago una pregunta final. Esta semana se conoció ya la condena a Inocente Montano en el caso de jesuitas en Madrid. Yo ya le he hecho esta pregunta a usted en otros programas. Usted fue mencionado por algunos testigos en el juicio, lo que también ha servido como base a una campaña muy alta de cuestionamiento en redes. ¿Este hecho podría pasarle un costo a su figura y al PDC en este contexto de las elecciones 2021? He cargado con mucha dignidad, Karen, un señalamiento que no tiene un fundamento real, que parte de mentiras materiales, además no comprobables, porque no se puede comprobar lo que no existe, Karen. Yo jamás encubrí, como lo he afirmado desde el momento en que este señalamiento vino en el año 93, en marzo del 93, con el informe de la Comisión de la Verdad. Desde ahí se dio ese señalamiento. Desde su momento hice las aclaraciones que tenía que dar y, como repito, en nuestro caso participamos en un esfuerzo de 7 días como Comisión de Honor ante una situación donde se decía que la Fuerza Armada no había participado. La Comisión de Honor en ese periodo de 7 días sí determinó que la Fuerza Armada había participado y toda la información que realmente se recogió fue hecha pública. Ya esos señalamientos que por uno de los participantes en los hechos se me habrían realizado no tienen ningún asidero con lo que realmente ocurrió. Yo te diría, hasta es lo contrario de lo que ellos han afirmado, de tal manera que mi conciencia la he tenido todo el tiempo tranquila. Repito, no se pueden comprobar hechos que realmente nunca existieron. Y a partir de ello, también decir que hubo una sentencia de la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador, que todos conocemos, que mandató para que la Asamblea Legislativa preparase una ley en el marco de la reconciliación que se habría previsto en el acuerdo de paz para terminar de cerrar ese círculo, independientemente de señalar si estamos completamente de acuerdo o no con lo que fue esa sentencia de la Sala de lo Constitucional. La aceptamos. La Asamblea Legislativa, después de un esfuerzo prolongado, produjo en la ley mandatada por la Sala de lo Constitucional. Esa ley fue vetada por el presidente Bukele y se encuentra ahorita en una especie de limbo, pero francamente una ley que ante todo estaría buscando, y conforme a los mismos parámetros dictados por la Sala, que se conozca plenamente la verdad de los sucesos que habían ocurrido, en algunos casos para incriminar, en otros casos para reivindicar. Lo que es la verdad nos compete y nos interesa a todos. Y partiendo de ello, se buscaría que también se haga justicia y partiendo de ello se dejaría abierta, según el marco de esa normativa generada por la Asamblea Legislativa, para que hubiesen espacios de perdón en el gran propósito de la reconciliación nacional. Diputado, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Karen, muchísimas gracias nuevamente y estaremos pues atentos en un periodo que consideramos que va a ser bastante intenso de opinión pública ciudadana. Yo me permito sugerirles respetuosamente, tenemos todos que darles más cabida a lo que los ciudadanos comunes están pensando, están sufriendo
y están respirando esta situación tan tensa y de tanta incertidumbre que nuestro país y nuestra gente no merecen más. Yo aprovecho para hacerle un llamado al presidente Bukele. Presidente Bukele, la historia dirá si te convertiste en un simple pleitista o pudiste hacer algo bueno por tu país. Y con eso cerramos. Todavía tienes tiempo. Gracias al diputado Rodolfo Parker y gracias, por supuesto, a los que nos han acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa y ya volvemos. Bienvenidos al espacio internacional de Focos. Desde la incursión del senador Bernie Sanders a la política estadounidense, el movimiento demócrata progresista ha tomado protagonismo con respaldo popular. A pesar que el veterano político no ha logrado su objetivo de llegar a la Casa Blanca, este ha obligado al ala moderada del partido a escuchar sus propuestas de salud para todos y un nuevo acuerdo por el medio ambiente. Para profundizar sobre este tema, enlazamos hasta los Estados Unidos con Johanna Zerboni, analista demócrata y quien ha participado en diversas campañas políticas del partido. Bienvenida a Focos, Johanna. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al programa. Bien, para comenzar, ¿qué espacio ha ganado el ala progresista del Partido Demócrata, liderado por el senador Sanders, de cara a las próximas elecciones de noviembre en el país? Sí, la ala progresista del partido definitivamente se ha unido al resto del grupo, ¿no? Y esto creo que lo vemos ahora, especialmente en estos últimos 2 años, más o menos, que se han empezado las campañas presidenciales. Y creo que está más unido que nunca, en realidad. Vemos que la campaña de Joe Biden, y creo que hicieron un muy buen trabajo en esto, cuando él gana la interna, él se acerca inmediatamente, es una de las primeras cosas que hace, se acerca al grupo de Bernie Sanders, ¿no? Y a su campaña para asegurar de que estuvieran unidos, de que tienen las mismas metas. Y creo que esa es la clave, en realidad. Sea el ala más progresista, sea el ala un poco más moderada, los demócratas en general tienen las mismas metas, ¿no? Subir el sueldo mínimo del país, asegurar que todo el mundo tenga cobertura, pelear contra cobertura médica, perdón, pelear contra el cambio climático. Hay algunas diferencias en cómo llegar ahí, pero definitivamente vemos que dentro de la plataforma muchos de los temas que eran prioridad para los simpatizantes de Bernie Sanders y también de Elizabeth Warren son también prioridad para todo el partido. ¿Es correcto interpretar que el surgimiento de este movimiento progresista ha empujado un poco más hacia la izquierda al Partido Demócrata y le ha obligado al ala moderada a retomar las iniciativas de este movimiento? Definitivamente ha ayudado mucho en que se prioricen esos temas. No todas las políticas en sí son iguales en cómo llegar a esas metas, pero esos temas ahora son prioridad. Por ejemplo, el tema de la salud para todos, vimos que ya se empezaba con Obamacare. Eso fue un paso enorme para que todas las personas en Estados Unidos tuvieran acceso de alguna forma a cobertura médica, que es un desafío muy grande en este país, especialmente ahora cuando se habla de que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Pero igual había personas que no tenían cobertura, que no podían pagar un seguro médico, y eso es algo que verdaderamente el equipo de Bernie Sanders y sus simpatizantes pusieron como prioridad. Ahora, dentro de la plataforma que existe en este momento, no son los mismos planes. El de Bernie Sanders es Medicare for All, el de Joe Biden es un poquito más diferente, es un poquito más moderado, pero vemos ahí de que la prioridad de que Bernie Sanders puso sobre la mesa de que aquí hay muchas personas que no tienen seguro médico, por ejemplo, y otros temas iguales también, como por ejemplo la subida del sueldo mínimo, el acceso a la educación universitaria también. Los han puesto sobre la mesa y vemos que la campaña de Joe Biden y el ala más moderada definitivamente han prestado atención y están creando planes que reflejan eso. Y también lo vemos que están trabajando juntos, ¿no? Por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez, que es definitivamente una simpatizante de Bernie Sanders, mucho más progresista,
está dentro de uno de los comités de cambio climático que ha creado Biden para crear los planes que está presentando al país durante su campaña. ¿Por qué es tan difícil que políticas como la salud universal y un acuerdo por el cambio climático tengan poca cabida en las agendas políticas dominantes de los Estados Unidos? Yo creo que en realidad son temas de que las personas saben que son importantes, ¿no? Muchísimas encuestas muestran que cuando se les pregunta a las personas si piensan que todo el mundo debería de tener cobertura médica, si hay que cuidar nuestro medio ambiente, si los muchachos no deberían estar en deuda muy profunda porque quieren ir a la universidad, todo el mundo está de acuerdo, sea el partido que sea, ¿no? Y creo que Bernie Sanders especialmente supo muy bien cómo expresar eso, y lo supo muy bien cómo expresar con la gente joven. Y vemos que las personas jóvenes en este momento están tomando un rol muy importante en los movimientos políticos del país, ¿no? Y en parte porque, bueno, han tenido unas situaciones difíciles, ¿no? Yo soy, por ejemplo, millennial, de la generación millennial. Salimos de la universidad después de durante una gran recesión, lo cual fue muy difícil para el empleo. Los muchachos ahora de la generación Z están en el medio de disturbios de justicia racial y también con los temas de las armas en las escuelas. Entonces creo que los muchachos entienden especialmente todo lo que está pasando y se están involucrando mucho más que nunca dentro de la política. Y creo que es algo que ha impulsado mucho la plataforma de Bernie Sanders y ha puesto como papel muy importante estos temas y los ha puesto como noticia en realidad, aunque eran ya cosas que las personas pensaban pero quizás no se hablaba tanto. Y creo que eso ha ayudado muchísimo a impulsar esa plataforma de Bernie Sanders y todos sus simpatizantes. Bien, finalmente las encuestas dicen que Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se aseguran los progresistas que sus propuestas realmente se ejecuten en el próximo gobierno? Creo que en parte va a ser muy importante ver quién está en el gabinete de Joe Biden, que bueno, todavía no lo sabemos, pero creo que si ahí llegan a entrar personas más progresistas, creo que eso va a ayudar mucho en asegurar de que se impulsen estas políticas. Y creo que también mucho del Congreso, ¿no? Y eso también depende de cómo termine el conteo del Congreso después de las elecciones, porque también se van a elegir muchos diputados y senadores ahora en noviembre, y eso va a ser clave, porque por más que el presidente quiera pasar cualquier política, si no tiene apoyo en el Congreso le va a ser muy difícil. Entonces eso creo que va a ser absolutamente clave, y de nuevo la importancia de votar, ¿no? Pero creo que asumiendo de que Joe Biden gane, va a depender mucho de quién está en su gabinete y también de con quién está trabajando dentro del Congreso. Y creo que dentro de todo hemos visto una voluntad de Joe Biden de trabajar con esta ala progresista. Y yo creo que no es solamente como un tema de campaña, que lo está haciendo solamente por campaña. Después de ver el trabajo de él como vicepresidente, creo que es un hombre de integridad, creo que es un hombre que va a seguir con su palabra, va a tratar de todo lo posible de cumplir con las promesas que está haciendo, y muchas de esas promesas son temas que son prioridad para la ala progresista y para todo el Partido Demócrata en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, la cobertura médica, y creo que es simplemente asegurar de que él tenga todo el apoyo dentro del Congreso, dentro de la Casa Blanca, dentro del gobierno, para poder asegurar de que esas políticas se hagan realidad. Y creo que ahí va a ser clave el apoyo del ala progresista también. Bien, muchísimas gracias, Johanna. Gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Bien, así concluimos nuestro espacio internacional. Recuerda que puedes leer esta entrevista completa y demás contenido en nuestro sitio web focostv.com. Cerramos esta emisión de Focos. Hasta la próxima.